Bully Magnets presenta. Es momento de que en Bully Magnets volvamos a la historia de Latinoamérica. ¡Historia de Latinoamérica! Y lo quiero hacer con un tema que causa intriga y curiosidad y que ustedes también nos han pedido mucho. Se trata de la Gran Colombia. ¡Como Colombia, pero en grandototota! ¡Gran Colombia! ¡Auch! La Gran Colombia fue la extensa república que se formó tras las independencias de los territorios del Virreinato de la Nueva Granada, la Real Audiencia de Quito y la Capitanía General de Venezuela, lo que hoy en día serían los territorios de Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela unidos. ¡Vaya que era grandotota! Esta república existió de 1819 a 1831, poco más de una década en la que la identidad y la división política de las nuevas naciones latinoamericanas se estaba conformando tras el periodo colonial. Y antes de que salga el gordo inmundo, porque sé que lo hará... Llamarla Gran Colombia es un término incorrecto, dado que si lo acotamos históricamente... Sí, lo sé. Eso iba. La Gran Colombia es un término creado desde la historiografía para distinguir esta conformación anterior de la actual Colombia, y que no se confunda cuando se está hablando de la una o de la otra. Su nombre, digamos, oficial fue República de Colombia, pero hagamos caso a la historiografía. Además, suena bien decir la Gran Colombia. ¡Grandototota! Pero, ¿cómo y por qué se conformó esta gran república tras los procesos de independencia en América? ¿Cómo fue su organización y por qué duró tan poco tiempo? Bueno, pues vamos a eso. Síganme en esta historia. ¡Contexto histórico latinoamericano! Estamos a principios del siglo XIX, cuando han comenzado los estallidos independentistas dentro de todos los virreinatos en América, que eran las divisiones trazadas por la corona española para el control de los territorios conquistados. Esto por igual en el virreinato de la Nueva España. Así es, compadritos. Ustedes ya conocen mi historia y el gritote que me eché en Dolores. O en los virreinatos del Río de la Plata y del Perú al sur del continente. En el virreinato de la Nueva Granada esto no era diferente, y distintas regiones, provincias y ciudades comenzaron a declarar su independencia a partir de 1810. ¡De independencia! Oh, pero esto sería muy breve, pues en 1815 la corona española desplegó sus ejércitos con toda su fuerza para restablecer el virreinato. ¡Joder, que se les acabó la fiestecita! ¡Ah! A este hecho histórico se le conoce como el de la Reconquista. No obstante el contraataque de la corona española, las rebeliones y estallidos independentistas por toda la Nueva Granada no cesaron. Los ejércitos realistas y libertadores se terminarían por enfrentar en la decisiva batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. La batalla la ganaron las fuerzas libertadoras, un triunfo que sería determinante para la independencia definitiva en estos territorios. El protagonista de esta batalla fue uno de los personajes más relevantes e influyentes en los procesos de independencia de América Latina y que sería determinante en la historia de la Gran Colombia. Estamos hablando del afamado Simón Bolívar, que por fin hace su debut en Bully Magnets. Ya era hora, Bully Magnets. Simón Bolívar fue un hábil militar y político venezolano, nacido en Caracas dentro de una familia letrada y aristócrata. Su levantamiento llamaba a todos los territorios hispanoamericanos para independizarse de la corona española, por lo que se ganó el título de Libertador. Su intervención fue decisiva en los procesos de independencia en los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Se llama, de hecho, Bolivia en homenaje a mi figura. Bolivia, Bolívar. ¿Captaron esa? Tras el triunfo en la batalla de Boyacá, las fuerzas independentistas ocuparon Bogotá y Bolívar llamó al Congreso de Angostura. En este encuentro fue donde finalmente se constituyó la Gran Colombia. Bolívar fue nombrado presidente y Francisco de Paula Santander, héroe también de la batalla de Boyacá, como vicepresidente. No tiene ningún sentido que andemos ahí todos aislados. Esta gran república comprenderá los territorios que hemos liberado y los que se vayan sumando. Sean bienvenidos al proyecto de la Gran Colombia. ¡Grandotota!
En 1821 se realizó el Congreso de Cúcuta, donde se firmó la Constitución de la República de Colombia, por lo que el proyecto de conformación estaba totalmente consolidado. Bolívar retomó el nombre de Colombia de las ideas de Francisco de Miranda, libertador que le precedió, quien imaginó una gran nación compuesta por todos los territorios de las colonias españolas en América. Desde los márgenes del río Mississippi en el norte hasta la Tierra del Fuego en el sur. Será grandiosa y se llamará Colombia. Esto como referencia a Cristóbal Colón, cuyo apellido en latín se dice Columbus. Y vaya que la Gran Colombia iba en serio, pues luego Panamá se unió voluntariamente cuando los españoles fueron derrotados en dichos territorios en 1821. Luego, los ejércitos de Bolívar derrotaron a la corona en Guayaquil y Quito, y este impuso su entrada a la nueva nación como departamento del Ecuador. Ustedes entran también. Bueno, si usted lo dice. Señor Libertador. Señor Libertador, sí. No hay duda de que la Gran Colombia fue producto del liderazgo y de la capacidad de gestión de Bolívar, pues el parentesco y los contactos entre estas tres regiones habían sido escasos durante el periodo colonial. Y pongan atención, pues la siguiente confrontación entre regiones fue determinante para entender lo que ocurrió aquí. Centralismo contra federalismo. Esta oposición marcó los procesos posteriores a las independencias en Hispanoamérica. En México, por ejemplo, también lo sabemos bien. Así es, yo fui partícipe en todo ese embrollo por estos rumbos. El gran Benito, jajaja, siempre encuentro la manera de colarme en los videos. El centralismo optaba por la concentración del poder y las funciones políticas a través de una sola provincia, que fungía como cabeza administrativa y de gobierno con las otras ciudades y regiones. El federalismo buscaba distribuir el poder y las funciones entre diferentes provincias, donde se pudiera nombrar autoridades y dictar leyes locales, pero manteniendo un sistema en común entre la federación. Bolívar optaba abiertamente por el centralismo, y en la Gran Colombia así se estableció, con Bogotá como la cabeza de gobierno de toda la República. Así será, porque lo digo yo. Esto no hizo nada feliz al resto de las provincias, quienes sentían que, como durante la colonia, sus regiones estaban sometidas a un poder lejano. Con todo, durante sus primeros años el proyecto de la Gran Colombia más o menos sorteó las dificultades, bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander. Bolívar había continuado con sus campañas contra los ejércitos españoles en toda la región de Perú, por lo que desde 1821 fue Santander quien principalmente había asumido el cargo de la presidencia. Te encargo a la Gran Colombia. Me voy por ahí a liberar otras regiones. Ese es mi papel en esta vida. ¿De qué otra forma podría llevar este pesado título de libertador? Buena suerte. Pero en 1826 se presentó la primera gran dificultad, cuando el gobernador del departamento de Venezuela, José Antonio Páez, se declaró en rebeldía. Santander le había llamado para rendir cuentas por una irregularidad administrativa, pero este no lo aceptó. No quiero, no quiero, no quiero. Y lo hago por la voluntad del pueblo, lo que sea que eso signifique. Les dije que todo esto de los conflictos regionales sería determinante en nuestra historia. Entonces, todo se complicó aún más. Mientras tanto, en lo que había sido el Alto Perú, se fundó la República de Bolivia. En esta nueva conformación, y tras todo el poder acumulado por sus triunfos contra los españoles, la Asamblea había pedido a Bolívar escribir una constitución donde quedaran plasmadas todas sus convicciones políticas. ¿Como yo quiera? Así es, Libertador. Muy bien, entonces seré presidente vitalicio y podré elegir a mi sucesor. Los cargos en el Senado también serán hereditarios. Hay que comprender la complejidad de esto, pues dicha cuestión sitúa el foco en el pensamiento político de Bolívar, que ha sido motivo de muchas polémicas y debates. Para poner orden y unificar a las nuevas regiones independientes en Hispanoamérica, Bolívar consideraba que la sociedad debía tener un grupo selecto de personas capacitadas para dirigirla de forma vitalicia, algo así como una élite política, parecida a las aristocracias inglesas.
Es la mejor forma de apaciguar los intereses individuales en los gobiernos, cuando verdaderamente se enaltecen las virtudes republicanas. Y ante la rebelión de Páez en Venezuela y otros conflictos regionales, Bolívar consideraba que la única forma de apaciguar los ánimos y gobernar era teniendo el poder absoluto. Entonces manda a Santander la Constitución vitalicia que ya había sido instaurada en Bolivia y Perú, para sugerirle que se aplicara también en Colombia. Si bien Bolívar y Santander ya habían tenido varios desencuentros políticos, este hecho terminó por distanciarles aún más. ¿No te gustaría que también pudiera ser presidente vitalicio por allá en la Gran Colombia? Es una sugerencia. Pero esto violaría el derecho de la Constitución colombiana, que hace pocos años habíamos firmado. Es la mejor forma de aplacar todas estas rebeliones. Si no, Colombia estará perdida para siempre. No, hazle como quieras. Y después de volver a Bogotá e intentarlo por vías legales y fracasar, en junio de 1828, Bolívar y sus partidarios suspendieron la Constitución colombiana para proclamarlo como dictador. No me dejan otra salida. Este desorden requiere medidas radicales. A lo que varios integrantes del Congreso y abogados de la provincia respondieron: ¡Jamás! El 25 de septiembre de 1828 se preparó entonces un golpe de estado para derrocar a Bolívar, que atacó el Palacio de San Carlos, sede de la presidencia. Bolívar logró escapar gracias a Manuela Sáenz, política y estratega que a su vez jugó un importante papel en las luchas independentistas en América y quien entretuvo a la comitiva mientras Bolívar saltaba por la ventana. ¡Ahora o nunca! ¡Te estaré por siempre agradecido, Manuelita! Para este momento se imaginarán que ya todo era un desastre. Se condenó a muerte a los golpistas, Santander fue mandado al destierro, aunque nunca se probó su intervención en el golpe, y se desataron levantamientos en otras regiones. En 1830, la rebelión de Páez había decretado la separación del departamento de Venezuela de la República de Colombia. Ecuador no tardaría mucho en hacer el mismo anuncio. Se desmoronaba el proyecto de la Gran Colombia, y por si fuera poco, además de desconsolado, Bolívar ahora estaba enfermo. ¡Ya! ¡Me rindo! ¡Me largo de aquí! Finalmente, Simón Bolívar murió en diciembre de 1830 en Santa Marta, a la espera de un barco que lo llevara a Europa. Ya para 1831, la Gran Colombia estaba disuelta, y en su lugar se habían fundado las repúblicas de Ecuador, Nueva Granada y Venezuela. Eventualmente, ya varias décadas después, la de Nueva Granada retomaría el nombre de Colombia, con la que la conocemos hoy en día. Por este mismo origen compartido es que de hecho Ecuador, Colombia y Venezuela tienen banderas similares. Ya sé que para el público de otros países esto puede parecer algo obvio, pero créanme que, al menos en México, es un detalle del que no nos percatamos mucho. Ahora, ese es un buen dato curioso para sorprender a sus amigos. Panamá no se apartó del todo de Colombia durante las siguientes décadas. Se mantuvo como un departamento o estado con una alta autonomía, en una tensa relación con las instancias nacionales que estuvo marcada por diversos intentos separatistas. Fue hasta 1903 cuando se dio la separación definitiva de Colombia, con la fundación de la República de Panamá. Esto en buena parte influenciado por Estados Unidos, quien ansiaba construir el Canal de Panamá que conectara el Océano Pacífico con el Atlántico para sus intercambios comerciales. ¡Ajá! ¡Tiempo de llevar la libertad a nuevas tierras! Pero ese tema fácilmente daría para todo otro video. En lo que respecta a la Gran Colombia, así fue como culminó su breve periodo de existencia. Un proyecto que estuvo marcado por los conflictos entre regiones, por las diferentes concepciones de sistemas de gobierno o por las disputas entre personajes complejos y de múltiples contrastes, sobre los que se sigue debatiendo hasta hoy en día. Ante estos proyectos truncados de unificación, en el contexto latinoamericano suele haber mucho lamento, y como la idea de algo fallido. Perdimos la gran oportunidad de unirnos como la gran nación latinoamericana. Sin embargo, lo importante es comprender los complejos procesos de reestructuración en la región tras los movimientos independentistas.
No olvidemos que en Latinoamérica no solo se trató de conformar territorios políticos, sino al mismo tiempo de dar nuevos sentidos a las realidades de la región, tras la larga herencia de siglos del periodo colonial. Una tarea con muchas aristas y que no fue nada sencilla. Por ello, lo importante es profundizar, comprender y reflexionar sobre la historia y los procesos bajo los cuales se conformaron nuestras diversas y complejas identidades latinoamericanas. Sin duda, es la mejor forma de conocernos. ¿A ustedes qué les pareció esta historia de la Gran Colombia? ¿Qué otras cosas podríamos agregar al tema para comprenderlo? Si son de otros lugares, ¿cómo se ve y se estudia este episodio histórico en sus países? Escríbanos todos sus comentarios y hagan suyo este espacio. De verdad, queremos fomentar mucho esta reflexión a la que me refería antes. Igual, al final del video les dejo algunas fuentes de consulta a las que se pueden acercar si quieren profundizar en el tema. Yo soy Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Sigan a Bully Magnets y no olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Bye.